Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Abel Alejandro Ávila Tovar, tengo 26 años, actualmente resido en Ecatepec de Morelos y en el Estado de México. Vamos a presentar el proyecto integrador de la materia Electricidad y Magnetismo impartido por el profesor Shelby Graham Bollinger. Mi matrícula es la AL067597 y comenzamos. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Bueno, un circuito eléctrico permite conectar diferentes elementos de consumo eléctrico posibilitando el funcionamiento de los mismos. Pueden estar constituidos por una fuente de corriente continua o alterna. En nuestra casa tenemos un circuito eléctrico fundamental para enchufar las computadoras, el refrigerador, una pecera, tu televisión, eh, no sé, otras cosas, una lavadora, etcétera. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se le pueden dar? Bueno, las leyes Kirchhoff describen el comportamiento de la corriente de un nodo y del voltaje alrededor de una malla. Estas dos leyes son la base del análisis circuito avanzado. Las leyes de Kirchhoff del voltaje y de la corriente están en el corazón del análisis del circuito. Con estas leyes, más las ecuaciones para cada componente individual, resistor, capacitor o inductor, tenemos el conjunto de herramientas básicas que necesitamos para comenzar a analizar circuitos. Y podemos aplicarlas, se utilizan todos los días en la resolución de circuitos electrónicos simples que ayudan al reparador a determinar los valores de tensión y corriente existentes en los circuitos. También permiten calcular corrientes de voltaje y resistencias en circuitos eléctricos para calcular consumos de energía, calibración, normatividad de cables y componentes eléctricos. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Bueno, las fuentes de alta tensión son aquellas que generan, transforme, distribuya o utilice una tensión nominal o superior al límite establecido y su función es que controlen la tensión de la electricidad que se necesitan en un circuito eléctrico para su correcto funcionamiento. Como podemos ver, aquí agregué una imagen referente a los diferentes tipos de tensión que existen, ya sea una tensión doméstica que varía entre los 230 a los 115 volts, la baja tensión a 4000 volts, media tensión 66.000 volts y la alta tensión ya sea de los 22.000 volts a los 500.000 volts. De circuitos eléctricos podemos encontrar que existe el método por nudo, método por malla, método por conjunto de cortes básicos, métodos por lazos básicos, modificación de la geometría de los circuitos, circuitos con fuentes dependientes, circuitos con amplificadores operacionales. ¿Y cuáles las aplicaciones del capacitor? Bueno, tiene una característica especial que es o sirve para guardar o almacenar carga eléctrica y se puede utilizar para encender equipos más rápidamente o que requiera de alto voltaje, así como también pueden suprimir el incremento de voltajes, filtraciones de señales complejas. Y podemos observar el capacitor, también conocido como condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo, símbolo ya sea polarizado o no polarizado. Partes del capacitor consta de tres partes esenciales, sea la placa metálica, se encargan de almacenar las cargas eléctricas, dieléctrico, sirve para evitar el contacto entre las dos placas y la carcasa de plástico cubre las partes internas del capacitor. Y con esto podemos concluir nuestro proyecto integrador de la materia de electricidad y magnetismo. Muchas gracias.